Bienvenidos todos a este nuevo capítulo, número 13 ya de Hablemos de Acuarela, junto con amigos invitados para hablar finalmente de acuarela. Yo me encuentro aquí fuera de mi estudio, me encuentro en el pleno centro de San Pedro de Atacama. Si se escuchan algunos pajaritos es porque estamos acá al aire libre. Y damos la bienvenida también a mi compañero Gonzalo Orellana, que está junto a nosotros también y conducimos este programa Hablemos de Acuarela. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien, bien, tú. Bien, bien, bien. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, nuestro invitado de hoy, Obvio, obvio. que se encuentra a kilómetros de donde yo me encuentro y también donde se encuentra Gonzalo. Yo de aquí, San Pedro de Atacama, Gonzalo en Santiago, y nuestro invitado, Cristian Díaz, que alias Sacro, que nosotros lo conocemos por Sacro, que se encuentra en Chiloé. Bienvenido, Cristian. Un gusto y un placer tenerte aquí junto a nosotros en este programa. Bueno, muchas gracias por la invitación y contento de estar compartiendo con ustedes por primera vez frente a una cámara, porque yo ni siquiera tenía esta plataforma ni nada, así que ahí estoy medio expectante a ver cómo sale la cosa. Estoy medio reacio a la tecnología, lo digo al tiro, medio... Por supuesto, nosotros nos dimos cuenta, de hecho Lo, fue sa- todo un... lo sabemos, lo ¿Lo sabes? sabemos. Sí, con Gonzalo ya sabíamos un poco y dijimos ya, vamos a atrevernos al desafío y lo vamos a preguntar, porque Cristian, nuestro invitado, es súper atípico a los invitados que tenemos comúnmente. No tiene muchas redes sociales, tiene un Instagram, pero no maneja un celular básico para llamada, entonces todo era por correo electrónico. Bueno, aquí estamos Ahí y estamos. bueno, Todo sea por la acuarela. o sea, exacto, exacto. Bueno, nosotros con Gonzalo, como habitualmente, tenemos algunas preguntas para ir conversándolas en este ¿Sí? programa. Y bueno, queríamos saber un poco de ti, queríamos saber de tu formación, cómo entraste al mundo de la acuarela. Ya, mira, la verdad que entré ya más viejo, no tanto dibujo o lo típico de un niño, y en el colegio, de hecho, ni siquiera hacía artes plásticas en tercero y cuarto medio. O sea, estaba bien lejos de eso. Era más espectador de la pintura. Me gustaba mucho ir a los museos con una tía. De hecho, iba a remates de obras de arte en Viña del Mar, me acuerdo, a rematar obras, a mirar. Me gustaba eso. Y después entré a estudiar arquitectura, a Valparaíso primero. ¿Ya? Y en Valparaíso se dibuja mucho, mucho los cerros. Uno se va, toma una micro en el plan de Valparaíso y sube al cerro hasta la punta del cerro y de ahí se pone a croquear. Entonces, Correcto. ese hecho de detenerte, mirar, observar y dibujar me llamó mucho la atención. Yo me acuerdo que tomaba la micro y llegaba, no sé, a un punto X donde terminaba la micro y me quedaba ahí todo el día, entre que dibujaba, miraba, reflexionaba. Me parecía muy interesante esa idea de detenerte y poder observar lo que estaba ahí, cómo se desarrollaba la vida. Y ahí me empecé a enamorar del dibujo primero, el dibujo con Correcto. tinta china, plumilla y tinta china, primero. Entonces, bueno, de ahí me vine a Santiago, me fui a Santiago a estudiar a la Universidad de Chile arquitectura, y ahí se dibujaba poco, la verdad, poco a poco. Pero con unos compañeros como que armamos un grupo y salíamos a dibujar a la calle, y la evolución fue ¿cómo se dice? Muy gradual, porque yo partí con plumilla y después empecé a aguar la tinta, pues, con agua. Un pincel pequeño Aguada. y aguadas de tinta china con líneas. Todavía yo dibujaba con líneas los contornos, por decirlo así. Y de ahí Correcto. pasando a hacer acuacromática de la ciudad, del espacio vivido, acuarelas monocromáticas. Y de hecho me acuerdo que iba al Urban Sketcher y yo hacía acuarelas monocromáticas siempre, y Gonzalo una vez me dijo, oye, podrías probar el tema del color, y mira, ocupa unos 2 o 3 colores nomás para que empiece a probar ahí el tema. Eso fue el año 2016 más o menos. Y yo, claro, todavía tímido, ¿no? Lo hacía en mi casa, ahí tenía en mi casa mis acuarelas, pero en in situ no lo hacía. Y la verdad es que el tema del color explotó cuando me vine a Chiloé, ¿ya? Yo me vine el 2017 a Chiloé en marzo a trabajar con un amigo en cosas de arquitectura, y aquí ya cuando salí a pintar, como que el blanco y negro ya dije, no, esto no tiene sentido, ya como que no viene aquí. O sea, tú mirabas el cielo y eran colores. Entonces yo dije, no, ya aquí, chao, chao blanco y negro, y tengo que trabajar color como sea, ¿no? Como salga, como salga. Y ya me tiré con el color completamente. Era algo casi innegable, negarse a la realidad era ya imposible, era imposible.
Claro. Imposible. Oye, Bueno, y Chiloé, ¿ha sido un trabajo, o sea, tú tienes un trabajo en tu taller o trabajas in situ? ¿Cómo es, en la acuarela, cómo entra en tu vida en Chiloé? ¿Cómo la atacas, Ya, por así decirlo? mira, la verdad que ahora tengo dos procesos más o menos claros, pero al comienzo yo era más de pintar in situ. Salía mucho a pintar in situ, la ciudad primero. Claro, y ahí empiezan a aparecer temáticas que no conocía, por ejemplo, las marinas. Iba mucho al muelle a pintar, a la playa, a la parte rural, que en Santiago yo nunca la vi. También empecé a pintar temas más rurales. Lo que está frente a los ojos, pues, y en Chiloé es mucho lo que Correcto. hay frente a tus ojos. Tienes mucha diversidad de cosas que puedes pintar. Basta caminar un poco y ya llegas a lo rural, entonces es muy diverso en ese sentido. Diverso. Entonces yo era muy de pintar in situ, pero también había una contraparte de que aquí llueve demasiado. Entonces había momentos que yo iba a pintar afuera y llegaba con un papel mojado que parecía un confort, no sé, ya cualquier cuestión. Parecía una sábana, no sé, ya era complicado ese tema. sí, Entonces Puta, también ahí sí, empecé a trabajar en estudio también. Ahí ya dije, ya, hay veces que tengo que venir a un interior y trabajar un poco más en cosas más definidas y que pueda también tomar más decisiones también. Porque correcto. en ese tema del agua, cuando es mucha agua, hay como que hay poca decisión que tú tomas. Además del agua, es muy húmedo. Entonces, de hecho, me pasó la primera vez que pinté en una playa en el atardecer. Pinté, estaba con un amigo, pintamos, y la cuestión no se secaba, no se no secaba, se yo secaba nunca. esperando, y no se secaba, no sé, pues, chuta, ¿qué hago con esto? Tiraba mucho y la cuestión me Oye, quedó una cosa eso, súper rara, pero era eso que, complejo. con- eso que contáis tú, eso que contáis, con Gonzalo, nosotros tuvimos una anécdota similar porque, o sea, guardando las proporciones con las lluvias, pero en Santiago una vez estábamos cerca del Museo Nacional de Bellas Artes y justo ese día tocaba Ya, lluvia. No entramos al museo igual, pero quisimos pintar afuera con esta lluvia y fue así como brutal porque caía el agua, ya pintemos, decimos nosotros, pintemos, con lo que salga. Y claro, después se corría la pintura, caía el agua, la lluvia volvía a lavar la pintura. Terminamos con no sé cuánto rato pintando, pues, terminamos con el papel en blanco, pues, se volvió a quedar blanco claro, nuevamente. claro, Sí, claro. Oye, Hiciste varias oye, pinturas en un día, claro, sí. varias Oye, pinturas. Cristian, qué interesante escucharte porque de alguna manera eh, ese proceso que tú nos estás contando yo al menos lo he visto a la distancia, ¿no? Recuerdo cuando tú llegabas a los Urban Sketchers con, tu, con tus pinturas acuarelas que hacías monocromas, que eran preciosas. Yo me acuerdo de haber estado mucho rato mirando algunas porque tenía ahí un tratamiento de la luz muy bonito. Gracias. Y siento que de a poco te has ido soltando con el tema del color. De hecho, aparentemente me Mm. hiciste caso porque por lo que yo veo, tengo la sensación de que trabajas con una paleta bastante reducida de colores, Mm. cosa que Sí, es muy provechoso para uno que está trabajando, porque ahí entiende lo que es precisamente el color cuando tienes la mm, obligación de mezclar y empezar a trabajar con los pocos materiales que tienes, ¿no? claro. claro. Bueno, claro, en relación a eso, al menos a mí me ha servido mucho eso de trabajar de repente tomo dos colores y al tener esa economía de medios uno trata de sacarle el mayor potencial. Entonces con esos dos colores uno trata de hacer las combinaciones máximas y para poder Sí. expresar lo que quiere expresar. Entonces en ese sentido sirve mucho, sirve mucho. A mí me ha servido mucho. De hecho tengo algunas acuarelas que son bicromáticas, por decirlo, o no sé cómo llamarlas, pero Bicromática. son dos colores nomás. Sí, sí. Sí, Y un poco perfecto. sacar tonalidades dentro de esa composición. Sobre todo algunos que son contrastados, mucha contraluz tal vez ahí, como que ocupo de repente. Me ha funcionado igual, me ha funcionado Mm, también. Sí, genial. y bueno, y eso que nos menciona era otra cosa que nosotros nos preguntábamos con Andrés.
el otro día, antes de hacerte esta entrevista, decíamos, ¿y cómo lo hará? Porque nosotros sabíamos que tú pintabas y pintabas harto in situ. Pero decíamos, claro, el tema de la lluvia en Chiloé no es menor, pues. Entonces, claro, el clima es bien complejo para poder trabajar in situ, entonces de alguna manera tuviste que reinventarte, ¿no? Sí, claro. Lo que sí, me pasó, de hecho, que yo un tiempo iba a pintar, tenía una prima que trabajaba en las zonas rurales y ella iba a hacer talleres. Entonces yo me colaba con ella iba a hacer su taller y yo me quedaba pintando en localidades rurales que jamás habría podido llegar por mis medios. Claro. Entonces me pasó varias veces de estar pintando ahí y se largaba la lluvia. Claro. Se largaba la lluvia y ahí lo que quedaba más que nada era el recuerdo de lo que había visto en mi cabeza. Y después trataba de, con ese pequeño apunte que ya está todo deslavado, trataba de reconstruir algo en la casa después. Después me acuerdo de haber hecho eso, varias veces me pasó eso del agua. A mí me pasó algo muy similar ahora este verano en el lago Chapo. También se largó a llover y la acuarela quedó como el primer lavado nomás. Claro. Todo el resto. Sí. A mí me pasó en una oportunidad me pasó que tuve la oportunidad de ir a Chiloé y yo te conté, llamándonos anteriormente con Cristian, de mi experiencia, porque yo estuve un par de semanas, me fui directo a pintar y claramente el desafío es brutal, el desafío de estar pintando in situ, porque una cosa es la lluvia también, otra cosa es el viento que te corre, de repente empiezan unas ráfagas de viento y menos mal que hay algunos refugios, así como casetas que uno puede ocultarse o resguardarse en cierto punto y después la lluvia para, pero eso no era todo, pues. Venía después el cambio de, o sea, yo en una oportunidad pinté una marina y esas marinas se me cambiaba el nivel del mar, la marea bajaba, entonces la pintura que quedaba Claro. al final nunca era igual a lo que estaba en un principio pensado. Entonces era todo diferente, era una sorpresa en realidad. Ahí uno dice, tiene su magia el pueblo de Chiloé, con toda esta parte, aparte de lo místico, aparte de eso, también el clima se presta para una configuración de estaciones en un solo día incluso. Sí, sí. Eso es así, pues el tema de las estaciones, amanece con lluvia, después sale el sol, después un viento terrible. Claro, y eso claramente se expresa. Yo conocí pintores locales de acá, acuarelistas que ya fallecieron, pero eso sí se expresa también en su obra. Es una obra que la atmósfera aparece casi por una condición casi inherente a la pintura. No es como que sino que la atmósfera aparece en la pintura casi, por una cosa que es así, ¿no? Tal cual. No hay que inventar mucho. No hay que inventar mucho las luces, modificar esto, no, ahí tú ves lo que está ahí y te ayuda un poco el agua y la atmósfera aparece casi sola, porque es algo que está ahí, y no lo puedes negar, ¿no? Entonces, claramente determina la pintura de manera muy, muy potente, muy potente. Sí, bueno, siento que le has sacado súper harto partido tú a ese tema del atmosférico. De hecho, tienes un par de acuarelas, o sea, varias más, pero a mí me sorprendieron especialmente dos, una que se llama Esperando el temporal, Astillero Ancud, y otra que se llama Marea Baja en Achao, que son una maravilla en cuanto a temas atmosféricos. Sí, pero qué bonito. No, impresionante, muy, muy bien. Felicitaciones por esa acuarela y por muchas otras que me llamaron profundamente la atención. Gracias. Bueno, aquí otra cosa que me ha gustado también es el tema de cómo es tan diverso todo, o hay tantas posibilidades de pintar, sobre todo a nivel de paisaje, que uno se abre nomás. Yo nunca he hecho una marina, por ejemplo, pero llegué aquí y empecé y empezaron a salir las marinas. Sí. Eso todo y es un estímulo tan potente que tú solamente recibes y las cosas van saliendo. No es tan complejo en ese sentido. Sí. Yo, por ejemplo, yo estuve muy acostumbrado en Santiago a pintar mucho monocromático y siempre eran escenas muy parecidas a lo que yo pintaba siempre. Era una línea muy... lo que había en la ciudad también, y sobre todo en los centros más históricos, como ese tipo de acuarela.
Entonces, Sí. de repente llegas a otra cosa que es todo distinto y tienes mucho estímulo, es como que tú te dejas llevar y las cosas van saliendo, Tal cual, van tal saliendo. cual. Sí. Oye, Cristian, otra cosa que me llamó la atención viendo tu trabajo es que tiendes a como a repetir los temas una y otra vez, que es algo que yo también hago y creo que muchos hacemos. Por ejemplo, tienes varias acuarelas de la iglesia de San Francisco de Santiago y lo que estás mencionando precisamente ahora de las marinas, como un montón de acuarelas de botes, pero, pero me parece una súper buena manera de llegar, de comprender el problema, el insistir, insistir, insistir. No sé qué piensas al respecto. Bueno, por una parte, claro, está eso de repetir, de insistir para poder, como dices tú, entender, para poder profundizar las cosas. Claro, Ujú. también implica detenerte varias veces en algo. A mí me gusta el tema de detenerse mucho, detenerse en algo y focalizar en eso y tratar de buscar cosas ahí. Eso es una parte. Y otra parte es que los lugares por lo general me atrapan mucho, el tema del lugar. La iglesia de San Francisco en Santiago, yo aparecía ahí todos los días, no sé por qué, pero tenía que estar ahí. Me llamaba el lugar, quería estar ahí. Estaba ahí. Entonces iba. Y no sé, los lugares como que me atrapan también desde el punto de Sí, vista emocional, no sé. Pero me gusta permanecer en ciertos sitios y voy. No sé. Es también como parte de un rito, no sé, que me gusta también. Es parte del proceso creativo también, estar en permanencia en un lugar. No, Mm. creo que yo comparto un poco lo que vive Cristian, porque yo estoy al otro lado de Chile, al norte, en el desierto, y también tiene sus desafíos, su inclemencia. Es completamente opuesto a la humedad. Aquí trabajamos completamente en lo seco. Entonces tiene otro lenguaje Claro. y el clima uno se tiene que adaptar. Finalmente, lo que más demora en la humedad, aquí pasa todo lo contrario. Uno deja las primeras pinceladas en el minuto y ya están secas. No hay nada que... Entonces, Claro. tiene que uno resguardarse la sopa. Es otro, pero en realidad eso es lo que nos fortalece como en situaciones extremas en cuanto al clima, que nos agudizan y también nos hacen decir, ya, hay unos nuevos temas de planteamiento en cuanto a pintura. O sea, no solamente es de taller, sino que en esto, aquí se ven los in situ, aquí realmente cuando están en situaciones, ¿cómo las arreglamos con lo que hay? Claro. Eh, ¿Cómo estamos de hora? ¿Estamos bien? Estamos súper bien. Vamos a sí, súper bien. pasar, vamos a pasar ahora a una parte, a una sección. No sé, Gonzalo, tú o yo, no me acuerdo. No Eh, sé, no sé qué es lo que estáis pensando, así que dale tú. no, porque hemos hablado de la formación, hemos hablado de Chiloé, de sus temáticas, y ahora tenemos que pasar a un tema importante y no menor, que es los materiales. ¿Cómo nos resolvemos los artistas en esta Pero sección que espérate, que quería hacerle otra tiene? pregunta antes a Cristian, antes de que después se nos va a Vamos pasar. con la pregunta. Vale, vamos con Eh, esa. lo que pasa es que Cristian y yo compartimos una residencia artística en Los Reyunos, en Argentina. De hecho, yo de alguna manera ahí fue como que eh, de- como que yo fui en parte quien sugirió que fuera Cristian también, porque yo veía su trabajo, lo conocía, me preguntaron, ¿alguien más que trabaje acuarela? Y yo dije, bueno, Andrés, que al final no pudo ir, y Cristian, porque me parecía muy interesante su trabajo, pero en Los Reyunos me acuerdo que fuimos a pintar en una ocasión, afuera había una laguna muy bonita, y fuimos a pintar abajo en la laguna, y recuerdo que Cristian tenía como una disconformidad con su trabajo así y una autocrítica súper fuerte. Como que de repente, no me gustó y qué sé yo, Claro. y te pasa más o menos seguido eso, Cristian. ¿Desechas muchos trabajos o no? Cuéntanos un poco eso. Sí, Porque es importante. la verdad que sí, desecho harto trabajo, lo rompo. Lo que sí me pasó una vez que tenía varios trabajos que yo rompí y los llevé abajo a una salita para echar los papeles al fuego, ¿no? Uno deja los papeles para prender fuego.
Ah, para el fuego, claro. Claro, y fueron unas visitas, y yo estaba haciendo mis cosas, de repente bajo y me dicen, oye, ¿y estos papeles me los podrías regalar? Y yo le digo, pero si esos son basura, es Sí, para po, prender fuego. Me dijo, oye, pero esto que está acá se ve bien. Y yo empecé a mirar los fragmentos de las acuarelas claro. que yo había roto, y los fragmentos, claro, tenían cierta, o le reconocí cierto valor al fragmento. Entonces ahí como que empecé a tener cuidado, de repente rompo y veo los fragmentos, ya, este me sirve, esto no, lo boto. Ya. Recupero fragmentos, Pero, pero sí, pero todavía tengo esa, esa idea o disconformidad de repente, y los trabajos no guardo todo lo que hago, rompo harto, sí, rompo harto trabajo. Es que se acumula harto también, ojo, en la Pero, acuarela. pero, sí, pero sí, lo que sí me pasa es que si hago un trabajo que no me gusta, vuelvo a intentar hacerlo hasta que llegue un resultado que me guste. Entonces no es como que lo haga el trabajo, no me gustó, lo voto y me olvidé de eso, no. Lo tomo y lo sigo buscando hasta que algo sale, ya. y ahí ya me quedo conforme y listo. O Claro. Y sea, eso, y eso. persistente total. Sí, A pues la sí, per- sí. Sí, Sí, qué buena, qué mira, buena. Y qué buen aprendizaje también el de esas personas que de alguna manera te hicieron ver algo que tal vez tú no habías visto, ¿no? claro. Y Qué sabes bueno, también qué buena. que cuando tengo un mal resultado de una acuarela, que pasa mucho, no me surge una desmotivación, todo lo contrario, me da más ganas de pintar. No es como que diga, oh, Ya, esto me quedó malo, puta que estoy mal, ya no pinto más. No, oh, me quedó malo, ya, pero tengo que hacerlo hasta que me salga algo bueno. Y ahí como que eso me gusta también porque te mantiene bastante activo. Activo. Eso me genial. gusta. Correcto. Te Sí, pues mantiene genial, activo. genial, súper. Mm. Aparte que es súper buen ejercicio, en la acuarela es mucho de repetición, de cumplir lo que yo quiero conseguir, no sé, incluso no, a veces por acto de magia funcionan bien, pero hay otros que son procesos paulatinos, de una obra tras otra, ensayo-error, que es como lo que uno menciona, el ensayo-error me va a dejar al final el resultado. Y claramente, o sea, con los años también uno se va depurando en la pintura, sobre todo en la acuarela. Mira, me Sí, pasó que acá en Ancud, eh, por cosas de pintar in situ, empecé a conocer pintores, pero no acuarelistas, ya, pintores de otra cosa. Entonces armamos una agrupación de pintores acá en Ancud. Ah, mira. buena. Y claramente yo había un acuarelista que era un caballero que falleció porque era mayor, falleció hace unos 2 años ya, pero el resto eran casi puros pintores de óleo y acrílico más que nada. Y Ya, claramente cuando me veían pintar de repente in situ, como que me decían, oye, pero te demoraste súper poco, como entre impactado y como un poco como desconfiado. Y claramente ahí conversábamos mucho sobre que el tiempo de la obra de la acuarela no está solamente en esa obra que estoy haciendo ahí, po. Yo hice varios apuntes, pinté mucho, tal vez es una temática similar, y toda esa experiencia acumulada aparece en esa hora de trabajo que estoy exacto, ahí, po. No es como exacto. que la pintura es una hora y se acabó, ¿no? Hay Ah, mucho detrás, hay mucho aprendizaje hacia atrás y de temáticas que uno repitió parecido a eso, y mm, apunte y muchas cosas. Entonces, ellos como que su proceso es distinto porque su obra es en sí misma. Las obras pueden estar, yo tenía un amigo que era casi hiperrealista y estaba un mes en su taller pintando una obra, un bodegón en vivo con modelos al natural, y él estaba un mes desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche pintando todos los días. Y claramente él me veía en una hora, como que ahí el proceso de él era estar en esa obra todo ese mes, pero mi proceso era todos los Claro, apuntes que habían sido, todas las observaciones que uno tenía, todas las, qué sé yo, los bosquejos que hizo. Entonces los tiempos ahí son distintos, y conversábamos mucho claro. ese tema porque para ellos era bastante ajena a la acuarela, era como te he bien puesto que, así. te he puesto que le ha ido metiendo el bichito de la acuarela a varios de ellos. Algunos sí, otros eran medio intransigentes y no. No. Sí, Sí. Ahora sí pasamos a un nuevo tema. Vamos a pasar al tema de los materiales, que no es menor, Claro. porque, bueno, cada uno tiene sus caballitos de batalla, como se dice, o, o sus propios materiales, pinceles, papeles, que aquí en la acuarela siempre vamos a llegar a hablar, cuando hablamos de acuarela siempre llegamos a este punto de los materiales, porque no, nos determina qué tipo de pintura podemos lograr y también al mismo tiempo conocer
cómo te desenvuelves. En esta sección con Gonzalo nosotros le Claro. llamamos la sección de Kiko, porque la sección de Kiko porque como que Kiko siempre llegaba con algo más grande que el Chavo, pues, entonces era como para mostrar Claro. qué nos tienes que contar con respecto a eso, partamos con los, bueno, papeles, acuarelas, ¿qué papeles usa Cristian? Mira, papeles trato de usar, no te voy a hablar de este momento, pero en general trato de usar papel de algodón, Arches siempre, o Mm, Hahnemühle, ya, también te la jugáis con buen el... papel al tiro. La verdad es que eso era hasta hace unos meses atrás. También ocupaba acuarelas siempre Sennelier, que no eran tan caras y me funcionaban bastante bien, unas francesas. Francesa, sí. Y sí, Sennelier. Y los típicos pinceles, tratando que sean sintéticos por un tema de medio animalista. Mira. Pero pinceles, claro, que me conseguí ahí en las librerías, que no eran malos, buenos pinceles. Pero la verdad que viendo un capítulo de este programa, ¿Ya? creo que fue Luciano, no recuerdo bien, que él recomendó de repente trabajar con materiales de, ¿cómo podemos decirlo?, de calidad no muy buena, para poder de repente soltar y probar cosas. Luciano fue, correcto. Luciano, es que lo he ocupado harto. Ese consejo lo he ocupado harto ahora porque estaba haciendo algunas obras que son como imaginarias, por decirlo así. Y claramente como que me costaba tratar de hacerla con una buena acuarela, entonces empecé a soltarla con la pintura más de calidad más bajita y funciona, o sea, claramente te sirve para soltar y para poder no tener no estar tan contenido en cuanto a, oh, este material se me va a ir, no sé qué, estar contando los papeles ahí, no, me quedan 3 papeles, me quedan 4. Entonces, me ha servido harto para, por ejemplo, estoy tratando de hacer retratos también, figura humana, personajes de acá de Chiloé, y eso me ha servido harto para poder soltar y probar, pues, y probar también y de repente decir, claro, una acuarela de repente tiene que ver con las decisiones que uno toma cromáticamente, lumínicamente, y eso lo puedes tal vez llevar con cualquier cosa. Claro, si quieres hacer un trabajo más Correcto. elaborado, por supuesto que tienes que tener buenos materiales, pero ese trabajo elaborado también puede surgir de un apunte que salga desde un material que no es tan bueno, donde tú Exactamente. Sí, tomaste buenas Sí. decisiones. exacto. Eso creo que es importante, a mí me ha servido harto, porque yo estuve un tiempo Sí. muy amarrado al material, muy aferrado a que tenía que tener, si no tenía ese papel de algodón, no pintaba, si no tenía esta acuarela, no pintaba. Y después Bueno, me di cuenta que, yo creo que que no era tan así, pues, que la pandemia de alguna manera nos obligó a todos a empezar a trabajar con lo que teníamos a mano. Sí, yo creo que porque era Buen más punto. difícil encontrar los papeles, era más difícil encontrar a lo mejor algún color que uno sí, necesitaba, pues, entonces te obliga de alguna manera también a, claro, sí, a pues, recurrir a lo que uno tiene, ¿no? A lo que uno tiene a mano, lo que puedes trabajar, lo que puedes conseguir y si no puedes, bueno, Mm, sí, es cierto. sí. Sí. sí, pues, además siempre yo viajaba a Santiago a comprar mis materiales, porque aquí las Mm. librerías no tienen mucho material, la verdad. Entonces ahora claramente no he podido viajar. Y yo vivo en una zona rural que es difícil que lleguen los encargos y los envíos también. No es También. tan Claro. simple. Entonces he estado como ahí esperando un poco más todavía, pero no he tenido cómo obtener ese tipo de materiales, por ejemplo, en este Exacto. tiempo. Con lo que hay entonces. Mm. Con lo Sí, que hay, Oye, con lo que y hay. Ah, con lo que hay. me llamó la atención tu opinión con el concepto de los pinceles, por el tema del animalismo, por ser animalista. ¿Qué nos puedes decir al respecto de eso? O sea, la verdad no sé si soy animalista, pero prefiero utilizar un pincel que no usa el animal como fuente de creación de ese objeto, por ejemplo. Entonces, ahora actualmente hay buenas alternativas de pinceles que son sintéticos. Tal vez antes sí, no era Correcto, tan así, pero ahora yo he comprado unos pinceles sintéticos que son bastante buenos, me funcionan bastante bien y tal prefiero, cual. si, Es que, si puedo optar sí, por eso, lo puedo hacer.
Sí, lo que iba a hacer es alcance porque yo conozco yo respeto todas las decisiones en cuanto a la toma de decisiones en cuanto a la ejecución de la acuarela, y el punto de los animalistas no es menor, porque, o Sí. el que evita el pincel sintético, porque, perdón, el natural. Y Que hay cada vez muchas son más. alternativas, cada vez son más, y a mí me llama la Sí, atención de cómo también los pinceles sintéticos imitan al natural. Hay pinceles que tienen ese diseño que son, sí, son suaves, entonces está la alternativa para trabajar con esos pinceles, son súper buenos. sí. Color Animal está trayendo una línea. Yo no pretendo aquí hacer Propaganda, claro. publicidad gratis, pero ellos están trayendo una línea de unos pinceles que se llaman Neptune. Los Sí, Neptune. tengo. Son, Esos creo que son Princeton. imitan muy bien el pelo natural de ardilla. Correcto. Es un pincel que retiene mucha agua y te da muy buenos resultados. Parece Claro. que Cristian está buscando uno de Está esos. buscando ¿A dónde se metió Cristian? No lo veo. Sí, ahí está. ¿Esos son, de qué marca son Princeton o no? Correcto, Sí, Princeton. Princeton Neptune. Aquí yo tengo uno de esos. Ya, ¿y qué tal? Yo Este no sí lo he de esa probado, he línea. probado solamente el liner. No, este es buen pincel, sí, funciona bien. Tengo uno de estos Suelto. recortado igual. Sí, buen pincel. Ya. Sí, pues, Y efectivamente imita bien el pelo de ardilla. sí, funciona bien, funciona bastante bien. Creo que hay una línea que Genial. se llama Colibrí también, que Sí, creo que es también. lo trae También, arte ese también lo papeles. tengo, un colibrí. Sí, Sí. pero Mientras tanto, yo les quiero comentar igual de que, así como el color animal, Arte Nostro también maneja un pincel que es el Da Vinci. Y el Da Vinci de sintético que imita el natural es el Casaneo. Casaneo o Ya. Casaneo. Y ese también es sintético y es suelto. Imita muy bien al natural. Y para los que quieren buscar algo afuera, como por ejemplo Skoda, que lo pueden traer por envío, existe el Skoda, la línea Último de Skoda, que es un Petit, es decir, el Petit o el Mop, que es el pincel como que se conoce pelo ardilla, pero es sintético, también es súper bueno. Sí, Cristian, ¿estás por ahí? alternativas cada sí, vez hay más, porque las empresas se han preocupado de tener pinceles alternativos de muy buena calidad, Correcto. pero que además retengan harta agua dentro de las líneas sintéticas. Sí. ¿Qué tenías? ¿Iba a mostrarnos algo, Cristian? no sé si lo vieron, que ahí mostré un pincel de Ahora, la línea Colibrí. ya. Sí, Este es sí, 22. Este lo uso excelente. harto. Este sí Perfecto. yo te podría decir que funciona bastante bien con el tema de retener agua. Se genera esa especie de línea, ¿no es cierto? Que puede tener diversidad de trazos. Es un buen pincel. Mantiene la Genial, forma. Funciona bastante bien. genial. Muy bien. Bueno. Y Oye, acuarelas a Sennelier, ¿cierto? sí, Finalmente. Sennelier. La verdad es que he probado hartas. La otra vez probé una acuarela que era, no sé, la pronunciación no está más o menos, ¿no? Grumbacher, puede ser Grumbacher, no sé. Sí, Sí, norteamericana. sí, Ya, Gonzalo la conoce muy bien, pues. ya, Sí, son esa también norteamericanas. la he probado. O las Core también, Core, Cor, Sí, sí, correcto. Cor. también he Americanas probado, también. también americana. Y bueno, Sí. las Sennelier, más que nada las que uso son Sennelier principalmente, porque no son Sí, tan caras. una de las características de la Sennelier, que es tampoco una de esas, el precio, y lo otro que tiene una composición que enfatizan harto, que tiene composición de miel en la creación del pigmento. Entonces la miel funciona de una manera de que en la distribución o en el esparcir, cuando se deja caer el color, cómo reacciona en el papel, y esa expansión ¿Sí? te la permite hacer la miel, junto con otros aditivos igual. Mira, no sabía. oye, Cristian, pasando a otra pregunta, ¿algún referente que tú quisieras de repente recomendar? Yo me imagino cuáles podrían ser, pero me gustaría, me gustaría que nos A ver, contaras tú. a ver, Yo creo ¿cuáles que, por podrían ser, ejemplo, crees tú? siento que
el Ross Patterson, no sé si lo cacháis. ¿Ya? Ross Patterson, Sí. ¿lo ubicáis? Tiene, Sí. tiene una luminosidad muy, muy parecida a la tuya, que a mí me llama así muchísimo la atención. Y el otro que yo creo que podría ser, pero no lo sé, estoy aquí, estoy cantinfleando nomás. El otro que creo que yo podría ser referente tuyo es el Direct Kingdom. No sé si lo Sí. ubicáis. Tailandés creo que es Direct Kingdom, ¿no? Tailandia, correcto. Creo que Sí, es tailandés. Sí, sí, sí lo ubico. Sí, sí lo ubico. Sí. sí, me imagino. Fue- Pero cuéntanos tú, referentes así tuyos que tú digas, este pintor es ya. fundamental, hay que conocerlo. Mira, Direct Kingdom fue uno de los primeros videos que yo vi como en tutorial así de una acuarela que paso a paso, o sea, como una acuarela completa. Fue uno de los primeros videos que yo vi de acuarelista pintando algo. Direct Ya, Kingdom. Eh, eh, la verdad es que como la primera aproximación, bueno, la primera aproximación son los acuarelistas que todos conocemos de en Chile, que son los maestros de la acuarela, pero la que más me impactó yo creo que fue Spook Beach primero que todo. Smooth Beach. Sí, y Joseph. de hecho, un amigo mío compró un DVD, lo pidió a APB, todo eso, y llegó el DVD, que era el People at Work, y nosotros lo veíamos todo el rato, el video, y quedábamos locos. Lo que sí, recuerdo que nosotros veíamos el video, y después salíamos a pintar, y cuando volvíamos súper frustrados, porque A ver veíamos el que, video de nuevo. claro, veíamos que Spook Beach, nosotros a ver, él se ponía en un lugar, y la cámara mostraba el lugar que no era nada muy atractivo a veces, y el tipo pintaba algo tremendo, y nosotros decíamos, esto ya, agarrar un pincel, tirar mancha y se acabó. Entonces nosotros íbamos al cementerio, íbamos a las tardes, qué sé yo, y hacíamos cualquier cosa, y llegábamos medio Sí, frustrados, así, puta, que no aprendimos nada. Pensamos que la cosa era casi inmediata. Así como claro. veíamos que él era tan seguro y suelto y armaba cosas así tan espectaculares, y nosotros decíamos, no, esto se hace fácil. Oye, pero Y eso así, pues. a mí a mí me hace acordar cuando nosotros, cuando éramos chicos, cuando uno era chico e iba al cine y veía una película de superhéroes y terminaba la película y uno salía como superhéroe, pues, se creía el cuento y de repente Claro. ya volvía a la tierra, nomás volvía al mundo normal. Sí, po, Pero yo creo claro. que yo también tengo algunos videos de estos compadres y claro, pues termináis viendo el video y es como un shot de adrenalina y vamos agarrando los pinceles y todo. Y claro, te encontráis que ellos resuelven así súper rápido el tema y uno está Claro. como, ay, mejor me vuelvo a ver de nuevo el video. Claro. Claro. Mira, Oye, y es muy otros interesante pintores que... además, como decía Cristian, ver la fotografía. Muchas veces muestran la fotografía de referencia versus la obra. Y muchas veces la fotografía de referencia y la obra no tienen nada que ver, porque ellos han incorporado su propia creación dentro de esa foto, Claro, dentro de esa imagen, digamos. Entonces, Tal cual. claro, es solamente una imagen de referencia, pero ellos le meten un montón o meten o sacan, sintetizan, cambian, modifican, agregan Interpretan. y hacen otra cosa totalmente distinta. claro. Entonces es muy interesante ver eso. Sí, po. Y claramente yo pienso que eso es puro conocimiento. Claro, Es solo justamente. y que uno no lo ve, po. Uno, lo que hablábamos un poco antes, que detrás de esa acuarela hay muchas cosas atrás, uno ve Exacto. el resultado de esa acuarela, entonces nosotros, sin entender eso, pensábamos que era llegar y tirar mancha y iba a ser algo espectacular. Sin entender que todo lo que estaba detrás es conocimiento, o sea, él sabe hacer ese tipo de luz porque ha visto mucho, porque ha pintado mucho. Entonces tiene un Exacto. bagaje en su cabeza tremendo que nosotros no teníamos, obviamente. Entonces, no podíamos llegar a algo así. Correcto. Claro. Y otros pintores que he estado viendo mucho, por ejemplo, que me gustan mucho, es pintores más antiguos, por ejemplo, Edward Sigo, Ah, impresionista. Sí, tremendo muchas escenas pintor, francesas. tremendo, Sí. tremendo pintor, que para mí es un maestro. O sea, el tema, por ejemplo, cuando hace unas acuarelas muy sintéticas, que es un cielo casi más de 2/3 de cielo, una nube amenazante y después un mar ahí, pero espectacular, una síntesis y una expresión muy potente de la acuarela. Y también me gusta harto Winslow Homer. También he Sí, estado revisando harto su Maestro, obra con un nivel, maestro. un nivel de trabajo. De repente, lo que me gusta de Winslow Homer que tiene
de repente acuarelas que son casi como ilustraciones muy de dibujo, pero de repente saca unas acuarelas como casi expresionistas, u otras que comienza pintando manchas y insinúa cosas y después las define. O sea, para mí es un tremendo pintor y me gusta mucho. Me gusta mucho Aparte que es un su adelantado acuarela a la época, porque las acuarelas que hace él incluso no también. son muy diferentes a las que también se ven hoy en día. O sea, el tipo era un adelantado. Sí, pues eso. Claro, el Exacto. lenguaje que maneja, el lenguaje pictórico, es un lenguaje Mm, muy actual, tiene correcto, mucha expresión y no son acuarelas tímidas, son acuarelas con mucha decisión, con mm, mucha fuerza. Me gustan harto correcto. también. Winslow Homer. Súper. Bueno, ahí nos diste varios nombres que nos van a servir a nosotros y a las personas que nos están viendo para ir Claro, conociendo a otros artistas también, que creo que es muy importante empezar a ver y a ver mucho el trabajo de otros para poder ir aprendiendo y mejorando también uno. claro, Claro igual que quería sí. mencionar tal vez algunos pintores no sé, que son boom en las redes sociales hoy, tal vez, que igual hay muchos que veo harto, por ejemplo, Sergei Temerev, creo que es ruso, Ruso, un Temerev, lo caballero conozco en que persona. hace, Sí, sí, tremendo pintor. es un Hay un chico que es más tremendo. o menos joven que se llama Eugene Gorean, creo que es de Moldavia. Correcto. Eugene Gorean, Sí, también es tremendo, es joven, es bastante joven. sí. Hay harto material ahora para ver, sobre todo en las redes sociales, aunque no tengo mucho, Sí. pero cuando me meto de repente veo hay harto material ahí. Bueno, Genial. han hablado siempre del boom de la acuarela desde el año, no sé, 2010, 12, por ahí. Es que He fue como escuchado un harto fenómeno, hablar de sí, eso. fue un fenómeno que nos dimos cuenta y que todos coincidimos, y yo creo que también se abrió al mundo de las redes sociales y se hizo cargo de eso, de que nosotros viéramos a alguien a la China o en Tailandia o en Rusia como Sergei Temerev, eh, entonces estamos todos conectados finalmente. Claro, claro. ¿De algún chileno, Cristian, te atrevías a aventurarte con algún pintor chileno así que te haya llamado la atención? Gonzalo Al- Orellana, pues. claro, Nada. ¡Ah! Gonzalo Ernesto Díaz, En eh, estos días. Ernesto Díaz, Andrea Chávez. ¡Ah! No, pero lo que sí yo debo reconocer que cuando yo empecé a pintar los monocromáticos y todo, buscaba pintores de acá y veía, por ejemplo, a Andrés, de hecho lo recuerdo haber visto en su Me obra, vio, sí, sí. y de Nos hecho vimos en una vez un me Urban acerqué a Sketchup. hablar con él. Claro. Y también, bueno, de repente veía que salías, que publicabas algunas salidas con Gonzalo, con Ernesto, y eso es lo que Sí, veía yo en esos momentos. Claro, claro. ahora conozco, tampoco tanto, pero sí conozco el trabajo también de Gonzalo Vargas, por ejemplo. Correcto. Usted, Sí, bueno, pero todas yo las estaba personas pensando que usted más ha mostrado también. Pues. estaba pensando más en algún maestro de la pintura chilena que ya, que ya no está, digamos, como, no sé, Ah, ya. Israel Mira, Roa o Juan Banter sí, o qué sé no, yo, no, ahí quería hacer Tua. una mención, quiero hacer una mención en la acuarela a un pintor local que se llamaba Francisco Carrillo. Francisco Carrillo Francisco. falleció hace 12 años y De allá de él Chiloé, fue discípulo de Chiloé. Él fue discípulo de Israel Roa, ya, fue alumno de Israel Roa. Y él fue un pintor de acá, de Chiloé, muy importante, sobre todo era un acuarelista, de hecho, solo hacía acuarelas. Y hace 2 años atrás hicimos una muestra aquí en la Casa de la Cultura con la obra de él a 10 años de su muerte. Y recopilamos obras en las casas de las personas que qué tenían su buena. obra y armamos una muestra muy buena. Me gustaría mandarles tal vez imágenes para que las pusieran de la pintura de él, Sería porque genial, sería, sí, sí, porque sería genial. él tuvo dos momentos de pintura. Él pintaba una pintura muy depurada y sufrió un accidente cerebrovascular. Wow. Entonces tuvo que aprender a pintar con la otra mano y apareció una pintura muy suelta. Entonces, Mira, esos dos ya, qué momentos curioso. a mí me influyeron harto, porque cuando llegué acá a Chiloé, al tiro tuve conexión con la familia de él y vi su obra y fue como el pintor que a mí me tocó directamente.
de los Qué pintores buena. chilenos, por decirlo así. Porque fue una Sí. relación más directa, su obra estaba ahí, po, y los lugares que él pintó Buenísimo. estaban ahí también. Sí, Entonces eso buenísimo, también buenísimo. les Además, podría además qué mandar bueno obra para que vean. qué bueno que menciones a un pintor que en general no es conocido, Sí, pues no que los conoció. para todos nos podría ser muy útil poder ver su obra, porque aquí en Chile pasa un poco que hay muy mala difusión y hay muy mala como reconocimiento a los pintores, y hay grandes artistas que uno no tiene idea que existen. Claro. Sí, pues y eso se Chicos, agudiza en las periferias, pues, alejándonos del centro, ese desconocimiento y ese olvido Exacto. que se... no sé si se escuchan unas campanas acá. Sí, se escucha. Es que son las 12, entonces aquí empiezan a sonar las campanas, cada hora suenan las campanas de la iglesia. Excelente. Chicos, estamos en la hora. Ya. Ha sido genial conversar contigo, Cristian. De verdad que fue un interés de parte de ambos con Gonzalo de conocerte y que también la gente viera una parte de ti, que es tu trabajo, que es la acuarela, y cómo también la has resuelto en un lugar completamente ajeno a la gente en Santiago, a la ciudad misma y finalmente en la región. Y también cómo te has adaptado al lugar. Y ha sido realmente interesante saber cómo también la acuarela se hace presente en el sur de Chile. Y de verdad que te felicitamos y estamos agradecidos por tu tiempo también, de haber estado junto a nosotros en esta conversación. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y felicitarlos por el programa porque a mí me ha gustado harto, yo he visto todos los capítulos y siempre se aprenden cosas y eso, se conoce el trabajo de otro y eso es interesante, porque es muy bonito poder relacionarse con el trabajo de otros, sobre todo ahora que estamos tan distanciados. Exacto. Y poder entender que hay también detrás un poco de lo que hacen otras personas que tienen una pasión por un medio que todos también la tenemos, que es la acuarela, y que también, no sé, a mí me pasaba mucho que yo leía harta historia del arte y la acuarela como que nunca vi mucho de eso, nunca había mucha mención a la acuarela, entonces yo siempre me preguntaba, oye, ¿por qué esto es tan así? Bueno, es un tema bastante abierto, pero siempre tuve esa inquietud y ver que ahora empieza a surgir más difusión, que empiece a haber un intercambio, ¿no es cierto?, de ideas, de trabajo, me parece que es muy valorable. Correcto, correcto. Va a llegar el tiempo también que volvamos a juntarnos a pintar en situ, cuando se abran las puertas y los caminos se empiezan a ser más normales en cuanto a la situación que vivimos hoy en día, que es lógico que tengamos esas limitaciones, pero ya va a llegar el momento de poder pintar juntos. Sí, claro. Gonzalo, Nada, despedir nomás a Cristian. Yo sé que estamos un poco en la hora, me gustaría pedirle consejo que siempre pedimos, pero no sé si tenemos tiempo para eso, un consejo no, que sea breve no nos a las queda. personas que están Lo partiendo. conversamos después, pero si la gente quiere preguntar más, tiene todos los comentarios disponibles. Las redes sociales están hechas para eso, para que la gente comente. Así Sí, que, busquen a Cristian ya, en Instagram. sí, Esa es su plataforma. su plataforma, Claro. correcto. Así que, nada más, chicos, nos despedimos. Esperamos una nueva semana, un nuevo capítulo y hablando de acuarela finalmente junto a amigos. Nos despedimos. Bueno, un abrazo, que esté muy bien. Chau, chau. Chao. Abrazos, Cristian. Chao, chao.